La inteligencia fue una de las áreas de interés hace unos años, en la década de los 90 probablemente, y es verdad que ha ido perdiendo su relevancia. Pero lo que voy a venir a contaros hoy brevemente, porque el tiempo que hay es una presentación, una conferencia muy breve, es un poco algunas reflexiones, algunas ideas, algunos comentarios que he ido aprendiendo en el trabajo que hemos desarrollado con el Matrices para la evaluación de la inteligencia no verbal en distintos tipos de personas y especialmente en la detección de altas capacidades o de problemas cognitivos. Bueno, y el Gerando, voy a empezar con el contenido. Bueno, me recuerdan los organizadores que los tuiteros que hay por aquí, el hashtag es TeaOrienta, y si alguien quiere continuar, criticar, reflexionar, esa es mi cuenta en Twitter. Encantado de continuar la conversación fuera de aquí. Pero vamos, lo que quiero empezar es contándoos una historia. Una historia que es la primera vez que la cuento y que es la verdadera historia de por qué surgió el Matrices. No la han escuchado ni siquiera mis propios compañeros que han estado trabajando conmigo estos años, pero realmente fue lo que motivó y lo que hizo el germen de la creación de esta prueba. Y la historia, como hacían las chicas de oro en aquella época, Sicilia, 1900, pues la historia se origina en el año 2000. En el año 2000 yo era un auténtico pipiolo, que más aún de lo que puedo ser hoy todavía, era un auténtico pipiolo que acababa de salir de la carrera, me habían seleccionado para entrar en TEA, en el departamento de investigación. Y en ese momento, para que ustedes hagan una idea de lo pipiolo que era, voy a compartir una foto de mis archivos personales, ya estamos en confianza, llevamos toda la mañana. Este era yo en aquella época, él era camisa hawaiana, no sé si se ve bien, con una cara auténtica de pipiolo, una felicidad también de esa época, de esos años, de los 20 y algo, ¿no? Y a este pipiolo, lo que le encarga nada más de entrar en TEA es que se encarga de hacer algo, para mí en aquel momento bastante difícil, como era la validación del EFAI. El EFAI lo había llevado el gran Nicolás Seisdedos, había encontrado una serie de problemas técnicos y habían decidido que a la persona, el nuevo fichaje estrella que habían hecho en TEA, pues es el que se iba a encargar de solucionarlo. Lo cual para mí era bastante traumático y me generó un trastorno de estrés postraumático que todavía está en tratamiento con Miguel Ángel, exitosamente con una serie de dianas de intervención. El caso es que el objetivo que yo tuve en ese momento era lo que me propusieron, o lo que tenía que hacer era validar el uso del EFAI en la evaluación y detección de altas capacidades y de problemas cognitivos. Y ustedes saben lo que hace uno cuando alguien es nuevo en la ciudad o cuando alguien es nuevo, como era el TSFI, pues lo que uno busca es las grandes referencias. De hecho, en aquella época en el fondo la validación de un test es como cuando uno va a pedir una hipoteca, que nadie se fía de ti y tienes que presentar avalistas. Pues un test es igual, acabas de sacar el test, en aquel momento era nuevo el EFAI, nadie se fiaba de él y había que, oye, pues mira, no, es que tiene que ver con otra de las grandes pruebas. Entonces lo que hice en aquel momento es buscar la gran prueba de la que todo el mundo hablaba, de la que todo el mundo decía que era la prueba estrella para detectar altas capacidades o problemas de inteligencia, medición de factor G puro, la maravilla de las maravillas, ¿no? Raven. Yo en aquella época, mis días y mis noches, y textualmente eran mis noches porque tenía mucho que aprender en muy poco tiempo para resolver esta situación, estaba leyendo todo lo que caía en mis manos de los 10 últimos años de evaluación de la inteligencia. Y una de las cosas que me enfrenté con mucha ilusión es a empezar a hacer aplicaciones conjuntas del EFAI con el Raven en detección de altas capacidades, en detección de problemas cognitivos. Y una de las cosas que me encontré fue una serie de problemas gravísimos utilizando esta prueba. Entre ellos, no sé si a ustedes les ha pasado, lo primero que me sorprendió fue el manual. Un manual que parecía que tenía como una carpeta de anillas enorme, la A, la G, la F, la H, que parecía como las plazas de aparcamiento, de parking, que no sabías realmente dónde estabas y era realmente complicado. Como digo, yo estaba leyendo todo lo que cae en mis manos de evaluación de inteligencia en los últimos 10 años, les puedo asegurar que no había ni una referencia actualizada prácticamente dentro del manual. Todo lo que hablaba era casi de la época de Raven en aquella época. También no aparecía casi nada de normas de aplicación, el uso del tiempo, de cuál era la restricción de tiempo, era bastante amplia, no era muy preciso. Y de normas de interpretación ni hablamos. Toda mi obsesión en aquella época, y sigue siendo ahora durante casi toda mi carrera profesional, ha sido proporcionar las mayores normas de interpretación e intentar reducir el gap entre lo que la psicometría nos permite saber de un instrumento y lo que decimos al profesional. Es decir, todo lo que sabemos sobre un instrumento, plasmarlo en el capítulo de normas de interpretación. Esa ha sido toda mi obsesión y mi decepción al encontrar que no había prácticamente nada de normas de interpretación.
Y finalmente los baremos, es decir, otro trauma en aquella época era los baremos, porque claro, vi los baremos, esta es una foto real de los baremos del Raven de aquella época y de ahora, o sea, siguen siendo los mismos. Entonces, claro, lo primero que vi le dije, o sea, esta prueba me han dicho que es para evaluar inteligencia y estas capacidades, y me da un percentil, no un CI. O sea, mal vamos. Después hago la conversión que se puede hacer de percentiles a CI, no es magia, es bastante fácil, yo se lo explico después, es muy sencillo, y veo que la puntuación máxima que me da los baremos es 125. Y digo, pero esto no la paga directa de las capacidades. O sea, y la máxima puntuación que me da es 125. Cuando realmente la gente que nos dedicamos a psicometría sabemos que el meollo de la cuestión muchas veces está en los percentiles 96, 97, 98 y 99. Y en los percentiles 5, 4, 3, 2, 1. Y además empiezo a indagar un poco sobre la prueba y veo que los baremos son hace 25 años. No sé si ustedes han escuchado hablar, que seguro que sí, del efecto Flynn. El efecto Flynn lo que viene a decir es que viene un aumento sistemático en los niveles de inteligencia en los últimos años. Esta es la pendiente un poco de crecimiento. Ahora bien, toda la literatura científica lo que indica es que en las pruebas de inteligencia puramente fluida y especialmente en las matrices progresivas, el aumento y la pendiente ha sido mucho mayor. De tal manera que no solamente es que tuviéramos unos baremos, no solamente es que tengamos, porque sigue teniendo esos baremos emblemáticos, tengamos esos baremos obsoletos, sino que encima en una prueba especialmente acentuada por la evolución y el efecto Flynn. Vamos, que yo me sentía en aquel momento como si estuviera evaluando con unos baremos con unas personas como las que pueden ver ustedes aquí. Aparte, en aquel momento, investigando, otra de las cosas que encontré es que si ponías simplemente test de Raven online, te salían 10 millones de resultados. 10 millones. Es decir, es casi milagroso que haya un niño que no haya hecho el test de Raven por casualidad en internet. Sí, prácticamente era enorme la vulnerabilidad. Y les soy sincero, lo que pasó en aquel momento, esto estamos hablando de 2005, no sé cómo explicárselo. O sea, yo estaba empezando a trabajar en TEA, estaba empezando a formarme intensamente en todo lo que era evaluación de inteligencia, en psicometría, y lo que era mi referente, o lo que había aprendido que era mi referente, fue un mito totalmente destrozado. O sea, era como si... la metáfora que se me ocurre es como... ¿saben ustedes la historia del traje nuevo del emperador? Que el emperador va desnudo y nadie lo dice. Pero claro, lo frustrante es que yo decía, pues, es que esto no funciona. Pero nadie lo decía, o sea, nadie absolutamente lo decía. Yo nada más acabar el proyecto EFAI, que fue en el año 2005, lo que hice fue escribir una propuesta, inmediatamente. Me puse a escribir una propuesta de lo que quería, de lo que en aquel momento quería, que era una nueva prueba de evaluación no verbal de la inteligencia que tuviera una serie de ideas. Lo primero, nuevos ítems. Otra cosa que descubrí, que me fascinó, es que los ítems de Raven eran los ítems de 1938. Es decir, nadie había cambiado absolutamente esos ítems. No tiene nada que ver la dificultad de los ítems para una población de 1968 que una población del año 2000, por mil motivos que me parecen que son casi obvios. Lo que queríamos no tiene nada que ver el conocimiento que teníamos en aquella época con el que hay ahora de qué reglas determinan la dificultad de una tarea de inferencia, de la deducción de correlatos, toda la bibliografía y todo el conocimiento que hay. Y, por ejemplo, qué factores introducen sesgo en la evaluación de tipo de matrices. Hay reglas que se utilizan que pueden sesgar en contra de mujeres, que pueden sesgar en función del nivel cultural. Sabíamos mucho más. Quería construir estos ítems desde cero a partir de este conocimiento. Otro objetivo que plasmé en esa propuesta era nuevas normas de aplicación, corrección e interpretación. Mi obsesión es que fuera extremadamente claro y que siguiera lo que actualmente se estaba haciendo en todo el mundo sobre buenas prácticas de aplicación, corrección e interpretación. Y obviamente baremos actuales, nuevos actuales y representativos. Bueno, nos tiramos 5 años probando, aprendiendo sobre construcción de matrices, probando con todo bicho viviente que se acercaba en todo proyecto que surgía a medida o con distintas organizaciones, metíamos la prueba que fuera y pequeños ítems de matrices para ir creando, para ir probando. Después de 5 años, prácticamente en el año 2010, esto empezó en el 2000, en el año 2010 decidimos acometer en serio el proyecto Matrices. Y ese proyecto Matrices, que empezó en 2010, ha supuesto la creación de más de 300 matrices, la implicación, hemos evaluado a más de 13.000 personas, hemos hecho un estudio piloto con 1.600 personas, hemos hecho una tipificación con 12.280 personas,
Han participado más de 90 aplicadores, sin los cuales, no sé si hay alguno en la sala, pero gracias, sin vosotros hubiera sido absolutamente imposible. Y se ha evaluado en más de 100 localidades. 5 años de trabajo en total. No voy a extenderme sobre las cualidades técnicas, no voy a extenderme mucho sobre las cualidades técnicas porque en la web tienen, si entran en edición, en matrices, hay un póster íntegro que presentamos en el Congreso de Metodología de la Ciencia del Comportamiento, otro póster íntegro con todas las comunicaciones en la jornada de AIDI, tienen toda la información técnica, por si alguien tiene una noche de insomnio y quiere saber sobre la TRI, la fidelidad, la consistencia de TRT, la validez de textos, y todo eso lo leen, 5 minutos, caen fritos absolutos, pero si alguien tiene interés, lo puede leer. Pero sí me voy a centrar en 3 ideas importantes sobre resultados, que era lo que a mí me importaba. Lo que me importaba era una obsesión con crear nuevos ítems que se ajustaran muy bien a cada rango de edad, que no tuvieran ningún tipo de sesgo por sexo, es decir, que permitiera una evaluación justa a varones y a mujeres y a distintos niveles culturales, que hubiera unas completas normas de aplicación, corrección e interpretación y que hubiera baremos actuales completos y representativos. Bueno, y ahí le pongo la referencia de toda, ahí está, si entran en esa página web, están todas las comunicaciones y póster en congresos científicos. Pero claro, esto está bien, esto está publicado y lo pueden consultar y está en el manual, pero mi trabajo es un poco duro. O sea, ese psicometría es muy duro porque nadie te comprende. Quiero decirte, tú te tiras muchos años, 5 años de trabajo, haces todo tipo de estudios argumentando que la prueba es la leche, perdonad la expresión coloquial, y después la duda es, ¿y esto lo aprecian los profesionales? O sea, realmente todo ese trabajo que hemos hecho, no hay DIF por sexo, la prueba es unidimensional, es consistente TRTs en distintas edades, evalúa bien desde los 6 a los 74 años, vale, muy bien. ¿Y esto lo detectan los profesionales? Este es mi trauma. O sea, me dedico 5 años, oye, ¿alguien lo reconoce? Y entonces lo que hicimos fue una encuesta, que para ustedes a lo mejor no es importante, pero para mí es un motivo de decir, oye, esto realmente mi trabajo sirve para algo. Hicimos una encuesta a 63 profesionales que evaluamos de distintos contextos y le preguntamos esencialmente si una serie de preguntas. ¿La tarea era atractiva e interesante para la persona evaluada? Yo sabía que la habíamos creado con ese objetivo y los estudios, los datos, los números me decían que así era. Lo que yo no sabía es si los profesionales lo percibían. Las normas de aplicación son claras y todos los materiales son sencillos y fáciles de usar. Yo sabía que habían seguido las buenas prácticas en evaluación. Lo que no sabía es si los profesionales lo iban a reconocer. ¿Y considerarías interesante incluir esta prueba dentro de tu práctica profesional? Y por último, ¿la recomendarías? Claro, yo cuando empecé a mirar estos resultados iba con bastante miedo, porque joder, después de todo el trabajo que he hecho, como para que encima nadie lo reconozca, ¿no? Pero bueno, los resultados sí fueron muy buenos. Es decir, el 97% de los 63 profesionales consideraron la tarea atractiva, el 98% la norma de aplicación claras, el 98% considera interesante aplicar esta prueba dentro de su práctica profesional. Y cuando llegó la última prueba, iba a sacar los datos de esta última de si lo recomendaría, y ahí decidí respirar porque digo, esto es donde me la juego. Digo, voy a descansar un poquito. Y me puse a buscar, estábamos en abril o por ahí, me puse a buscar las vacaciones en verano, oye y tal, bueno, esto no se puede enterar los jefes míos en TEA, pero es lo que estaba haciendo en ese momento, y miraba cuál era el mejor hotel del mundo, no para que me fuera a ir allí, no me lo permite, pero sí para ver un poco, bueno, vamos a ver cuáles las valoraciones, las recomendaciones que tiene el mejor hotel del mundo, porque así me doy un margen de referencia de, oye, qué es bueno o qué no es bueno. El mejor hotel del mundo, por si alguien puede ir y tiene interés, yo creo que no estaría aquí, pero bueno, si alguien tuviera el dinero para ir a este sitio, pues está en Burj Al Arab en Dubái, es un hotel espectacular, obviamente. Y entonces lo que consulté es cuál era el porcentaje de recomendaciones, ¿no? Saben que en TripAdvisor puede ver el número de personas que la prueban. Era un 91. Yo sinceramente me esperaba encontrar un porcentaje más bajo, porque al final, como hay tanta gente tiquismiquis entre los ricos, digo, va a ser un poco más bajo. Pero me encontré un porcentaje bastante alto, lo cual era un poco un reto para ver si Matrices conseguía superar o no al mejor hotel del mundo en aquel momento. Claro, le voy a dar el resultado, que es que sí, por si no, no lo presentaría. No hubiera presentado el mejor hotel del mundo y no hubiera callado esta historia, porque hubiera sido bastante traumático para mí. Un 92%. Esto, aparte de la broma, digamos que a mí personalmente, esto es una pequeña historia para comenzar, a mí personalmente lo que me satisface después de tantos años poder contar por primera vez esto es un evento de revelación para mí, me va a ayudar en mi tratamiento de estrés postraumático
que tuve con Raven, lo que sinceramente es devolver lo que yo creía que era una deuda mía personal con la profesión o con el mundo de la relación. Es decir, algo que yo en su momento detecté que no estábamos haciendo bien, que no se estaba haciendo bien, proporcionar todos los conocimientos que hemos adquirido en psicometría o que he podido adquirir en psicometría y en evaluación de la inteligencia, ponerlo a disposición de sacar algo que pudiera cumplir y pudiera estar orgulloso de presentarlo. Me hubiera gustado que en vez de tardar 15 años, hubiera tardado 5 o mejor 2, pero los tiempos que hay detrás de una prueba, o al menos en mi experiencia, no consigo reducirlos a menos, ¿no? Ojalá algún día sea capaz de reducirlos. Esto es una historia para contarles muy brevemente ya, y de un punto de vista más aplicado, y todo esto en qué se plasma. Se plasma en una prueba, digamos, ¿qué demonios es el matrices? Se plasma en una prueba que sus características fundamentales es una prueba para evaluación del factor G o de la inteligencia general, lo que Raven en su momento llamó educción de correlatos, el factor central de inducción relevante a G, C, a G, a partir de matrices, evaluación no verbal, fácil y sencilla de aplicar, de aplicación individual o colectiva, se puede aplicar individual o colectiva, 30-45 minutos de aplicación, lo que ponemos en todos los sitios son 45 minutos, pero realmente, si usted lo aplica a un niño, normalmente será bastante menos, serán unos 30 minutos, muy probablemente. Pasa que nos curamos un poco en salud y en aplicaciones colectivas, que muchas veces de niños puede irse hasta 45 minutos. Y de 6 a 74 años. De 6 a 74 años con una filosofía absolutamente diferente a Raven y absolutamente diferente a todas las pruebas que había en su momento, que era, en vez de hacer como Raven una sola prueba de 60 ítems de 6 años adultos, lo que dijimos es, no voy a machacar a un niño o a un adolescente con ítems que son muy inferiores o muy superiores a su edad y que puede provocar una gran frustración. Lo que hicimos es versiones muy específicas para cada rango de edad. 6 niveles, solo 36 ítems, los mejores ítems para cada rango de edad. Y aparte con otro objetivo que también era un pequeño trauma mío, que era, jolines, yo aplico el Raven o cualquier otra prueba en primero de la ESO, ya después no puedo aplicarla en cuarto de la ESO, y si llega a bachillerato no puedo utilizarla en bachillerato, porque generalmente casi todas las pruebas lo que hacen es que crean la prueba de ESO y bachillerato, y entonces te has cargado la prueba, el profesional se ha cargado la prueba y ya no puede utilizarla. Entonces lo que hicimos fue crear distintos niveles, el nivel A, B, C, D y E y F, diferentes ítems para cada rango de edad. ¿Para qué? Para que intentar ajustar los mejores ítems para esa edad en concreto. E intentar evitar que si una persona tenía que evaluar a un niño o un adolescente en distintos momentos de la edad, lo pudiera hacer. Bueno, y otra obsesión, y esto es una obsesión mía también, fácil y sencilla de aplicar. Otro objetivo que tuvimos fue que la prueba que pudiera explicar a alguien en 4 páginas y en 5 minutos todo lo que necesita saber para aplicar, corregir y interpretar en matrices. Esto fue complicado, pero lo que hicimos es una guía de uso rápido, 4 páginas solamente, de hecho la tienen afuera. ¿Está afuera? Está afuera, quien quiera la puede coger. Es una guía de 4 páginas solamente que contiene la información esencial para que alguien pueda cogerla, la lee en el trayecto de vuelta en el metro o en el transporte público y saber todo lo que esencial necesita sobre la prueba. Queríamos simplificar, o una obsesión era simplificar y facilitar el uso de la prueba. Otra obsesión era que en el manual, quien quiera meterse a fondo en ello, hubiera mucha información sobre qué significa un CI, qué no significa un CI. Hay una confusión en el mundo profesional y en el mundo aplicado sobre lo que significa un CI que es impresionante. ¿Qué significa y qué inferencias se pueden obtener? ¿Qué implicaciones prácticas tiene para la intervención un determinado CI o no? Un montón de información que habíamos aprendido de toda nuestra trayectoria, intentar plasmarla en el capítulo normal de interpretación. Bueno, y todo esto, al fin y al cabo, que es lo que nos importa, ¿qué demonios aporta al ámbito de la detección de las altas capacidades o del retraso intelectual o de las dificultades cognitivas en algún sentido? Yo creo que hay 5 o 6 puntos. Voy a intentar hacerlo muy brevemente. Primero, otra obsesión, instrucciones muy claras, con dibujos y con gestos. De hecho, si cogen en matrices, hay unos dibujos bastante bien realizados con la intención de que la tarea sea autoexplicativa. Le pones una mujer que va señalando, oye, ¿qué pasa? Aquí tienes que pensarlo. Después, una vez que lo piensas, lo respondes. Es decir, una serie de dibujos que faciliten mucho la explicación. Incluso dentro del manual hay una serie de instrucciones para poder hacer unas aplicaciones por gestos, de tal manera que pueda utilizarse con una aplicación mínimamente verbal.
Obviamente también dibujos de chicos y de chicas para garantizar la igualdad de visibilidad de ambos sexos, distintos niveles de niños también. El segundo gran objetivo es un amplio rango de CI. No le voy a contar el rollo de lo que subyace en matrices, pero lo que subyace es una teoría de respuesta al ítem que lo que nos permite mucho más precisión en la medida. Si alguien quiere, yo encantado, me apasiona y después estamos la comida hablando de ello. Les puedo contar todos los detalles técnicos que subyacen en matrices psicométricamente y que permiten que ofrezca desde un CI de 40 a un CI de 160, una de las grandes necesidades en la práctica. Ese es el perfil que saldría. Siguiente, baremos actuales amplios y representativos, no baremos de hace 25 años, pero no solamente eso, sino baremos por cada 4 meses de edad, desde los 6 hasta los 18 años. Esta es la pendiente de crecimiento en puntuaciones de matrices desde... ¿Funciona? Dale botón de abajo. ¿Funciona? Esta es la pendiente, estas son las puntuaciones en matrices, estas son las edades, 6, 8, 10, 12, 14, 18, el matrices sigue hasta los 74. Pueden ver ustedes la enorme pendiente que hay prácticamente desde los 5 o 6 años hasta los 18. Lo que queríamos era ser capaces de precisar, es decir, no comparas a un niño de los 6 años, comparas a un niño de 6 años de 0 a 4 meses, de 4 meses, de 5 meses a 8 meses, de 8 meses, digamos, entramos mucho más justo de edades para poder tener una más precisión. No voy a entrar aquí en lo que pasa a partir de cierta edad y el decremento que hay, que queda muy feo y es innecesario. Pero que caer, caemos. Cuarto lugar, y ya voy acabando, cuarto lugar, formas intercambiables. Otro problema importantísimo que hay con la evaluación de altas capacidades y de discapacidad intelectual, un problema enorme, es que tú tienes la prueba que va de 5 a 8 años, baremos de 5 a 8 años, pero tienes un niño o un chaval que tiene una edad mental de 2. ¿Qué haces? Nadie ha solucionado ese problema. Lo que hemos hecho en el matrices es, hay un sistema subyacente por debajo de TRI que permite aplicar cualquier nivel a cualquier niño. O sea, los niveles están pensados para una edad. Si tú tienes un niño de quinto, le aplicas la prueba de quinto. Pero si por casualidad sabes que tienes un niño con una edad mental mucho menor o un niño con una altísima capacidad, le puedes aplicar una prueba de un nivel más alto. Porque el sistema que hay subyacente lo que permite es una evaluación a partir de una equivalencia de la medida, permite una evaluación de obtener un CI de ese niño. Sí. Disculpa la interrupción. Entonces, ¿existirían baremos exclusivos o no, dirigidos a altas capacidades, por ejemplo? No hay baremos para altas capacidades, por definición. Es decir, para tú poder evaluar y obtener una alta capacidad tienes que compararle con la población general. Lo que sí hay, lo importante de esto es que, es difícil explicarlo. Perdona que te interrumpa, lo digo porque hay pruebas, por ejemplo, que vienen los países anglosajones, las escalas Gates y demás, que son escalas o pruebas únicamente dirigidas a este tipo de simulación. Entonces, por eso... Claro, y esos son los artefactos que la gente hace para conseguir obtener una precisión en altas capacidades. En este caso no hace falta. En este caso lo que tú haces es que puedes utilizar una herramienta, un nivel muchísimo más alto si te hace falta, y estás comparándolo con la misma población general. Es decir, los baremos son los baremos de población general, pero has podido utilizar una prueba más difícil porque por todo el sistema psicométrico que hay debajo, las versiones son intercambiables. Es un poco complejo. Ahora después te lo explico detenidamente si quieres, porque es un poquito complejo, pero vamos, esencialmente lo que permite son formas intercambiables para ajustar siempre comparado con la población general y siempre con un amplio rango de CI. ¿Vale? Luego si quieres lo hablamos, es que si no me van a matar los organizadores que me están mirando como si te has pasado 3 pueblos del tiempo. Acabo. Corrección online e informe automático. Otra cosa que queríamos era que automáticamente saliera un pequeño informe de resultados. Sabemos que hay mucha mala praxis en la evaluación de inteligencia y queríamos intentar proporcionar un pequeño informe que diera pistas sobre qué significaba la prueba. De hecho, si alguien aplica el matrices, lo que obtiene es un perfil como este, con la puntuación CI percentil, con el perfil y con los informes. Muy fácil. Aquí, digamos, lo más destacado en el centro, para que no haya dudas, en el centro con un recuadro y marcado, ese es el CI.
como yo sé que a los profesionales, como sabemos que a los profesionales les cuesta a veces entender las cosas y su unidad de medida es el percentil, le ponemos el percentil también para que puedan interpretarlo. Abajo la representación con el error de medida estadístico asociado, que no se suele informar porque a los autores les da miedo decir el error, pero el error está en toda medida. Y finalmente un informe interpretativo donde se detalla un poco, pues, a tenor de los resultados en el test y suponiendo que hayan entendido las instrucciones, el nivel de actitud general de la persona es Pero lo más interesante es que si hay alguna cosa rara en la aplicación, salen textos específicos. Por ejemplo, en este informe sale un texto al final que dice, además de los aspectos anteriores, un análisis más detallado de las respuestas parece indicar que en general la prueba ha resultado excesivamente difícil para la persona evaluada. Opcionalmente, el profesional puede considerar la posibilidad de realizar una evaluación adicional utilizando un nivel inferior del matriz. Es decir, cuando se detecta que no estamos teniendo la adecuada precisión en la medida porque puede haber algo que el niño en verdad necesita unos ítems más fáciles para poder ser evaluado, lo que hacen es que se incluyen advertencias. No tengo más tiempo. Solamente contarles la última cosa. Habrá un TAI. Un TAI es el mayor invento de psicometría en los últimos 50 años, que básicamente consiste en test adaptativo informatizado. Es como el elige tu propia aventura de los test. Es decir, digamos que comienza un niño, en verdad, la idea es que una persona de 5 a 74 años, de acuerdo a la respuesta que obtiene en el primer ítem, le presenta el segundo ítem ajustado en dificultad, depende de lo que obtenga, le presenta el tercer ítem, es decir, va ajustando el test automáticamente la dificultad de los ítems que tiene que presentarle. De tal manera que conseguimos en un menor tiempo una evaluación mucho más precisa. No tengo más tiempo para compartir con ustedes. Tienen mi cuenta en Twitter, ahora le daré los datos para escribir, para lo que ustedes quieran, y habrá una presentación del matrices más adelante, supongo, más detallada y más extensa, donde no sea el segundo plato. Aquí era el Sena, el centro. A mí me han dejado ya al final y tal. Antes de que se vaya la gente, te dejo hablar un poco. Yo sinceramente lo que más me importa del día de hoy, que es un día para mí importante, es haber devuelto la deuda en relación a calidad en evaluación, proporcionar una herramienta que para aquellos que lo quieran proporciona una evaluación de calidad, una evaluación mirando al futuro y bueno, pues ese es la ilusión. Aquí tienen mis datos de contacto. Muchas gracias.